Imagina un reino tan poderoso que podía desaparecer a voluntad. No porque se escondiera entre montañas, sino porque su propio rey lo hizo invisible al mundo. Dicen que lo hizo para protegerlo. Otros aseguran que fue su maldición. Un hechizo sellado con sangre, arena y silencio. Durante siglos los viajeros cruzaron el desierto del Sahara buscando sus murallas doradas. Y nunca encontraron nada. Pero las crónicas antiguas, los manuscritos de mercaderes árabes y los mitos de las tribus nómadas hablan de un lugar donde el sol tocaba el oro y la sombra del rey aún vigila las dunas. Nadie sabe su nombre real. Solo lo llaman el reino invisible. Hoy intentaremos romper ese silencio y descubrir si fue magia o una verdad que el tiempo quiso borrar. Esta es la historia del hechizo del rey que mantuvo a su imperio invisible por siglos. En el corazón del África Occidental, entre las arenas que hoy separan Malí, Níger y Mauritania, existió un imperio del que apenas se habla en los libros, el imperio de Niani Sahara. Su existencia es debatida por historiadores, pero sus leyendas sobreviven en canciones de griots, los narradores antiguos que aún cuentan su gloria bajo la luna. Según esos relatos, el rey se llamaba Aruanda. Hijo de un cazador y de una sacerdotisa, nació durante una tormenta de arena tan violenta que el cielo se volvió rojo. Los ancianos lo tomaron como un presagio. Un hijo de la tierra y del viento, destinado a gobernar lo invisible. Aruanda creció rodeado de pobreza, pero con una inteligencia feroz. No heredó un trono, lo conquistó. Unificó tribus enemigas no con la espada, sino con visión. Mientras otros reinos se disputaban el oro y la sal, él hablaba de algo diferente. Conocimiento, equilibrio y respeto por los espíritus que habitan el desierto. En una época en que los imperios se medían por su violencia, Aruanda creía que la verdadera fuerza de un reino estaba en su capacidad de desaparecer cuando todos lo buscan. Sus enemigos lo llamaban el rey de las sombras. Los suyos simplemente el que escucha al desierto. Su corte era un lugar de misterio. Los sabios de Tombuctú acudían para compartir secretos astronómicos. Los comerciantes del norte le traían manuscritos en árabe, griego y copto. Se decía que poseía un mapa donde estaban marcados los puntos de energía del Sahara, lugares donde el velo entre el mundo físico y el espiritual era más delgado. Pero mientras su imperio florecía, las potencias extranjeras comenzaban a extender su sombra sobre África. Los caravaneros hablaban de ejércitos que marchaban bajo banderas desconocidas, de armas que rugían como truenos. El equilibrio que Aruanda había construido estaba a punto de romperse. Fue entonces cuando, según los relatos, el rey tomó una decisión que cambiaría el destino de su pueblo para siempre. Consultó a los guardianes del Templo de Arena, un círculo de sacerdotes que custodiaban los secretos más antiguos del continente. Durante 7 noches el rey no comió ni habló, solo escuchó el viento. La 8ª noche salió del templo con los ojos hundidos y la mirada fija en el horizonte. Dijo a su consejo: el enemigo no puede destruir lo que no puede ver. Nadie entendió lo que quería decir, hasta que el cielo empezó a cambiar. La noche cayó sobre Niani como una herida en el cielo. El viento soplaba con un sonido hueco, como si el desierto mismo respirara. Los ancianos decían que los espíritus estaban inquietos y que cuando el Sahara respira, algo antiguo despierta. En el centro del palacio, el rey Aruanda reunió a sus consejeros, guerreros y sabios. Nadie entendía por qué había ordenado vaciar los graneros, apagar las antorchas y suspender los rituales. Solo él conocía la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Durante años había observado el mundo cambiar. Nuevas caravanas traían no solo mercancías, sino ideas y ambiciones que amenazaban la pureza de su reino. Los exploradores extranjeros cartografiaban el desierto, buscando oro, poder, control. Aruanda sabía que tarde o temprano su pueblo sería invadido o destruido. Y entonces pronunció una frase que aún resuena en los cantos de los griots: si el enemigo viene a tomar nuestra tierra, que encuentre solo arena. Si quiere nuestro oro, que sus manos se llenen de polvo, pero que nuestras almas invisibles sigan caminando. El ritual comenzó al amanecer. Los tambores marcaron un ritmo lento, profundo, como un corazón que se apaga. Los sacerdotes del templo de arena trazaron símbolos con pigmentos dorados sobre el suelo. El rey se arrodilló en el centro y colocó su corona sobre una piedra blanca. El aire cambió. El desierto empezó a girar sobre sí mismo. Una tormenta se levantó sin previo aviso, tragándose las murallas, los palacios, los mercados. Los testigos dicen que el cielo se volvió blanco como el hueso y que un silencio tan puro descendió que hasta los camellos dejaron de respirar. Cuando la tormenta cesó, no quedaba nada.
Ni una casa, ni una tumba, ni una huella. Solo arena lisa extendida hasta el horizonte. Los viajeros que pasaron por allí días después contaron que sintieron calor bajo la superficie, como si algo aún latiera bajo la tierra. Y en algunas noches sin luna aseguraban ver luces moverse entre las dunas, como si un ejército invisible patrullara el desierto. Los sabios de Tombuctú escribieron que Aruanda no destruyó su imperio, sino que lo trasladó al mundo de los espíritus, sellando su frontera con un hechizo de invisibilidad. Un hechizo que solo podía romperse cuando el mundo aprendiera a ver sin ojos y a escuchar sin miedo. Durante siglos nadie volvió a hablar del reino de Niani. Pero su nombre permaneció susurrado por el viento, escondido en mapas inexactos y recordado en sueños por los descendientes de aquellos que un día desaparecieron. Durante siglos el reino de Niani fue considerado una fábula del desierto, un invento de los griots para explicar los vacíos del mapa. Pero algunos hombres se negaron a creer que todo lo que se cuenta con tanta precisión podía ser simple mito. En 1324, un comerciante bereber llamado Idris al-Mansur escribió en su diario: «Entre las arenas del sur encontré un calor que no venía del sol. Mis caballos se negaron a avanzar. Y entonces escuché tambores que no existían». Los historiadores modernos consideran ese fragmento una alucinación del desierto, pero los griots dicen que Idris había cruzado la frontera invisible del Imperio Encantado. Con los siglos, arqueólogos, exploradores europeos y místicos africanos regresaron una y otra vez al Sahara buscando rastros. Algunos encontraron fragmentos de cerámica vitrificada, piedras talladas con símbolos que no pertenecen a ninguna cultura conocida y arenas que bajo luz ultravioleta reflejan como si contuvieran oro fundido. Otros encontraron solo silencio. En los pueblos nómadas aún se cuentan historias de viajeros que desaparecieron entre las dunas y reaparecieron días después, confundidos, con la sensación de haber estado en otro lugar, como si hubieran entrado en un sueño. Dicen que vieron columnas de piedra suspendidas en el aire, murallas translúcidas y un trono vacío rodeado de fuego blanco. Para la ciencia son ilusiones del calor, espejismos. Pero para los herederos del Sahara son señales, porque según la leyenda, el hechizo de Aruanda no fue una maldición, sino una promesa. Cuando los hombres aprendan a vivir sin conquistar, el reino volverá a mostrarse. Hoy hay tribus enteras que todavía se orientan siguiendo las rutas del rey invisible. No buscan oro ni poder, buscan equilibrio. Creen que el desierto no es vacío, sino memoria, y que cada grano de arena guarda una historia no contada. Los griots modernos, los poetas del Sahel, cantan que el imperio aún existe escondido bajo otra forma en las voces de los pueblos que resisten, en los niños que aprenden los nombres de sus ancestros y en los sueños de aquellos que aún creen que la sabiduría vale más que el oro. Algunos estudiosos incluso señalan que los mapas antiguos muestran zonas inexplicablemente vacías, donde los satélites actuales registran anomalías magnéticas, puntos en los que la brújula enloquece y las señales se apagan. Son los mismos lugares donde las leyendas sitúan los santuarios del viento. ¿Casualidad? ¿Mito? Tal vez. Pero lo cierto es que cada generación encuentra una nueva forma de mantener vivo al rey Aruanda, porque su hechizo ya no pertenece a la magia, sino a la memoria colectiva de todo un continente. Durante siglos, los imperios se han medido por sus conquistas, sus ejércitos, sus monumentos. Pero el de Aruanda fue diferente. Su grandeza no estaba en lo que podía verse, sino en lo que podía recordarse. Mientras otros reyes construyeron murallas, él construyó un silencio tan profundo que sobrevivió al tiempo. Hoy, los arqueólogos siguen buscando sus ruinas en el desierto, sin darse cuenta de que el verdadero imperio de Niani nunca fue de piedra, sino de conciencia. El hechizo que Aruanda lanzó no fue una maldición, fue una lección, una advertencia para las civilizaciones futuras. Todo poder que no se esconde de la vanidad está condenado a desvanecerse. Quizás su reino invisible nunca existió en la forma en que imaginamos. Tal vez su magia fue solo una metáfora de sabiduría, un llamado a proteger lo esencial del alma africana cuando el resto del mundo buscaba poseerla. Porque hay fuerzas que no pueden ser medidas con mapas ni vistas por los ojos del conquistador. Aruanda entendió algo que aún hoy olvidamos, que a veces para preservar lo que amamos debemos aprender a desaparecer. No como rendición, sino como resistencia. Porque lo invisible no puede ser saqueado. El viento del Sahara sigue soplando. A veces, entre sus notas, parece escucharse un eco lejano, una voz que repite: el enemigo no puede destruir lo que no puede ver. Y así, mientras haya quienes recuerden, quienes cuenten, quienes se nieguen a olvidar, el hechizo del rey seguirá vivo.
no en el desierto, sino en cada mente que resiste al olvido, en cada espíritu que prefiere la verdad al oro, en cada pueblo que decide no ser borrado. Porque un imperio no desaparece cuando se hunde en la arena, desaparece cuando el mundo deja de creer en él. Y el de Aruanda, el rey que hizo invisible su gloria para proteger su alma, sigue existiendo, no bajo el sol del desierto, sino bajo la mirada de aquellos que aún buscan lo que no se puede ver.